Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Ruta Arcana TV. Continuamos con nuestros temas de profundización dentro del análisis del Tarot Rider. Y en esta oportunidad voy a hacer un análisis de los arcanos 12, arcano mayor, el colgado, y el 4 de espadas, arcano menor de la serie de espadas. Esto porque una seguidora me comentó que le parecía interesante poder establecer la diferencia entre estos dos arcanos porque ella veía dos formas de descanso, de estar en suspenso o de estar en una pausa, pero no encontraba la diferencia fundamental entre ambos arcanos. Por lo tanto, he decidido hacer este análisis como he acostumbrado en los últimos videos, con una presentación para mantener las ideas en orden. Y voy a compartirlo a partir de este momento para poder guiar la exposición. Así que nos preparamos para comenzar este análisis, esta mm, búsqueda de semejanzas y diferencias entre estos dos arcanos, el colgado y el 4 de espadas. Lo primero es reconocer que hay algo que los hace similares. Son dos cartas que nos indican una forma de pausa o de momento detenido. Entonces son personajes que están en pausa o detenidos. Eso es la gran semejanza que hay entre ellos, su condición de pausa. Pero tenemos que considerar que ambas cartas, especialmente en el tarot Rider, porque en otros tarot el 4 de espadas no se parece ni semeja su significado al del Rider, y será de Rider y los tarots inspirados en el tarot Rider. Ambos arcanos, decía, el colgado y el 4 de espadas, el tarot Rider, muestran una faceta de pausa reflexiva, porque ambos están reflexionando. Yo he visto que hay personas que dicen que el 4 de espadas es una mujer en un mausoleo. Realmente no es una mujer, es un soldado. Tiene el cabello largo, sí, pero lo que lleva puesto es un uniforme de soldado. Y al estar coloreado en amarillo, voy a resaltarlo porque es importante, está todo en amarillo. El, la base donde está recostado y el suelo. Todo esto nos hace referencia a que está pensando. El color amarillo tiene que ver con sabiduría, conocimiento, todos estados cognitivos de la mente, el aprendizaje, la reflexión, el análisis, etcétera. Entonces, podemos ver también el amarillo alrededor de la cabeza del colgado. De manera que él también está en un momento de reflexión, de introspección, pero vamos a analizar porque son diferentes niveles. La naturaleza y el propósito de ambas cartas y de ambos estados de pausa tienen una diferencia radical. El colgado, por su parte, enfatiza el sacrificio y la transformación espiritual, mientras que el 4 de espadas, cuya serie está referida a los estados de la mente y productos de la mente, elemento aire, está en un momento donde centra.
su atención en organizar sus ideas, si se trata de un descanso, una pausa, pero también de una búsqueda de orden mental. Aquí vemos cómo las ideas que estarían representadas por las espadas se están poniendo en orden. Pero él está dispuesto a salir a la batalla. La cuarta espada está en el suelo, de manera que es una pausa, una tregua, no es un estado permanente. Dicho esto, analicemos más detenidamente las semejanzas y diferencias entre estos dos arcanos. Yo diría que lo primero que hay que establecer es la diferencia dentro de la estructura misma del tarot. Cada arcano tiene un nivel en la estructura. Hablamos de arcanos mayores y arcanos menores. De modo que el colgado, como arcano mayor, muestra un aspecto elevado de la conciencia, un tiempo en el cual se detiene la acción a voluntad de la persona o impuesto de alguna manera por las condiciones de su momento, pero la persona acepta esa detención y esa pausa porque se trata de un iniciado, alguien que está consciente de que hay que hacer una pausa para alcanzar un nivel de conciencia superior, un nivel espiritual superior. Mientras que el 4 de espadas es un arcano menor, de lo cual se desprende que esto que está ocurriendo en esta escena es un acontecimiento de la vida cotidiana de este personaje. Es un evento que detiene por un momento el quehacer de esta persona porque necesita, dentro de su mundo de relaciones, en su mundo profesional, en su toma de decisiones, necesita una pausa para organizar sus ideas. Así que se trata del mundo de las ideas y no del mundo espiritual o de elevación de la conciencia, como ocurre con un arcano mayor. Por otra parte, vemos que, en efecto, los dos están suspendidos en cuanto a la acción y están reflexionando. Eso los hace semejantes. Sin embargo, ese momento de quietud, esa pausa en la acción, es diferente, ya que en el caso del colgado, es una suspensión de toda actividad física o concreta que lo lleva a hacer reflexiones, para tener una conciencia mayor, para tener una visión externa de sí mismo y de su situación. Mientras que en el 4 de espadas, la pausa es mental. Esto puede no ser una persona detenida. Esto puede ser simplemente una persona en silencio reflexionando, porque es una pausa mental, un retirarse del conflicto, de los sucesos, de los acontecimientos y personas involucradas eh, para organizar las ideas. Y esto lo podemos hacer estando físicamente dentro del grupo, pero guardando silencio y reflexionando. Claro, el tarot, especialmente el tarot Rider, que está expresado en imágenes y escenas, nos está mostrando una escena que es una metáfora de esa pausa mental. No necesariamente la persona se aparta físicamente, pero sí mentalmente. Cuando aparecen estas cartas como consejo, el colgado puede estar haciendo énfasis en reconoce lo que estás aprendiendo en este momento de pausa, en este momento en que te encuentras eh, suspendido, atado de pies y manos para actuar. Reconoce qué es lo que está aprendiendo, mira hacia adentro. Mientras que
un consejo con el 4 de espadas podría ser: haz una pausa para que reflexiones y mires lo que puede ser la mejor estrategia en este caso. De manera que es una invitación a poner la mente en orden. Otro aspecto que podemos considerar es que se trata de una forma de sacrificio o renuncia en ambos casos. En el caso del colgado o por parte del colgado, implica un sacrificio voluntario. Él está aceptando hacer algo que implica un esfuerzo mayor a lo normal, o una renuncia a algo como la acción, el movimiento, la participación, etcétera, pero todo con un objetivo, es decir, en aras de un objetivo mayor, que es su crecimiento espiritual. Ejemplo de su sacrificio que hacemos en aras de un crecimiento espiritual, el dedicar el tiempo al estudio de las enseñanzas de los maestros, el hacer ayuno, el levantarse de madrugada a meditar, hacer un recorrido como el Camino de Santiago, por ejemplo. Entonces, esos son esfuerzos especiales dirigidos a un fin espiritual. Mientras que en el 4 de espada podemos interpretar ese sacrificio o renuncia más como una necesidad de apartarse de la lucha, de la escena, del grupo, de la corriente de pensamiento que está imperando, etcétera, para poder reflexionar y organizar los pensamientos propios, las opiniones propias y la toma de decisiones. En ambos arcanos se está dando un cambio de perspectiva, y eso es otra gran semejanza que hay entre ellos. En este acto de suspensión o de pausa, ambos están cambiando su perspectiva, ambos están cambiando la manera en que ven las cosas y en la manera como entienden las cosas. Todo lleva a la idea de que con el colgado ve el mundo en una forma o una perspectiva invertida. Las cosas no son como él las está viendo, pero la forma como él las ve le permite ir más allá. Por ejemplo, esto puede ser mirar las cosas desde el punto de vista del otro, por ejemplo. Mientras que el 4 de espadas, vemos que él se aleja para poder ver las cosas con la mente fría, y se habla de un acto propio de la vida cotidiana que le permite tener una forma de visualizar las cosas, así como digo, con mente fría, para verla de otra manera, reflexivamente y de una manera mucho más pausada, mucho más sosegada. Y esto puede ser una situación que obliga a la persona a asumir este distanciamiento, eh, para poder tener una conciencia más clara de lo que debe hacer o de lo que le conviene hacer. Por otra parte, estamos hablando, y ya no es una semejanza, estamos hablando de diferentes contextos. Hemos dicho que el arcano 12 es un arcano mayor, y al ser un arcano mayor significa que él está referido a una forma de energía
superior a lo cotidiano, es algo que está más en la corriente de las leyes del universo, de las fuerzas del cosmos, de la búsqueda espiritual. Estamos a otro nivel. Mientras que en el contexto que podemos ver en el cuatro de espada, es un contexto de lo cotidiano. Algo presiona a este personaje a buscar ese momento de retiro para organizar las ideas y poder tomar decisiones. No tiene una influencia de carácter espiritual, pero sí incide en lo que es su estado mental para pensar con claridad, para poder comunicarse mejor, para poder decidir mejor. Él necesita hacer esa pausa, retirarse un poco del fragor de la lucha, de la comunicación a lo mejor un poco recargada o que no le permite pensar claro, o la premura que tiene una toma de decisiones, que él necesita hacer una pausa. Ese es el tipo de decisiones que, por ejemplo, la persona pide, dame 2 días para pensar y te doy la respuesta. O simplemente se queda callada la persona, piensa, analiza un poco mentalmente las cosas y está en capacidad de dar una respuesta. Dependerá del contexto mismo de la pregunta, porque hay decisiones que se pueden tomar más o menos rápido y otras que requieren de un mayor análisis, como esas grandes decisiones que te cambian la vida, que implican movilización, mudanza, dejar algo o cambiar estilo de vida. Hay decisiones que requieren mayor análisis. Y eso es lo que está haciendo este personaje. Déjame pensarlo y te doy la respuesta. O me aparto para analizar bien las cosas y no precipitarme. Cuando las cartas aparecen invertidas, ya sabemos que es la misma energía. Sigue la pausa. Podemos hablar de personas que están en pausa o detenidas, pero no es una pausa agradable, no es deseada o no se está manejando bien, no está bien canalizada. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Primero que nada, en el colgado invertido, podemos ver un sacrificio infructuoso, es decir, un sacrificio que no da frutos. Has hecho algo que ha significado un esfuerzo supremo y sin embargo no has obtenido el resultado esperado. Esto podría ser una interpretación. Y la otra puede ser que no se alcanza el aprendizaje. Es el eh, estudioso de, de una corriente espiritual que ha dedicado mucho tiempo a las prácticas, etcétera, y su vida no cambia. No ha internalizado el conocimiento y entonces podemos hablar de sufrimiento. Aquí sí podemos hablar de sufrimiento, porque la persona está alejada de la meta de su elevación espiritual, de su crecimiento, del avance que esperaba obtener. En cuanto al cuatro de espadas, cuando está invertido, podemos hablar, por supuesto, sí, sigue siendo un reposo, sigue siendo una pausa porque es la misma energía, pero como está mal canalizada o mal dirigida, pues entonces puede ser ese reposo obligatorio, como un reposo médico o una cesantía, o una persona que se siente que lo marginan o lo obligan a estar fuera de la escena, el jugador de fútbol que está jugando banco, ese tipo de aislamiento o cesantía, vamos a ponerle entre comillas, ¿no? O cese de la acción que, que implica algo no deseado. Y por último, el sentirse aislado.
Cuando una persona aparece con el 5 de espada invertido, puede ser una persona que está viviendo un tipo de cuarentena o aislamiento mm, preventivo o aislamiento legal. Puede ser una persona detenida eh, o una persona que siente que lo marginan y no toman en cuenta su participación en determinado ambiente. Como ves, la primera diferencia es radical. Estamos hablando o de un arcano mayor que implica una evolución espiritual y el conocimiento de las leyes universales, y de un arcano menor que implica la convivencia con el resto de las personas, la forma como se vincula a través de la mente, de la información, del pensamiento, de su lógica, de sus opiniones, todo lo que tiene que ver con el elemento aire, las espadas. Así pues, esto es un aporte que doy a las personas que les interese este análisis, y especialmente a la seguidora que me preguntó qué diferencia hay si los dos están en pausa. Pues mira que hay una diferencia bien importante. Ahora, yo les recomiendo cualquier persona que esté interesada en ahondar en el conocimiento del tarot, pues tenemos los cursos en la Escuela Superior de Tarot, que son cursos online. Hay cursos para ver en videos y los cursos en tiempo real, cursos en vivo por Zoom, que no solamente es un curso básico, que para la escuela es básico, pero para otros maestros y escuelas de tarot es un curso mucho más profundo. Para nosotros el básico, y también damos niveles avanzados con prácticas avanzadas para ya personas que están desarrollando su manejo del tarot a nivel más profesional. O para quienes no son profesionales del tarot, pero están interesados en profundizar y hacer una lectura cada vez más intensa, interesante, más de autoconocimiento, de mejoramiento personal, de una orientación de su consultante. Así que esa es la meta de la Escuela Superior de Tarot. Seguimos en Ruta Arcana. El próximo video creo que me toca analizar. Em, Tengo varias solicitudes. El problema está en que mientras me piden más y más análisis, se me hace más complicado eh, el poder decidir qué es lo que voy a hacer. Me pidieron en estos días, hace tiempo, me pidieron un análisis de las figuras que están sentadas, especialmente de las figuras que están sentadas en cubo, que son la sacerdotisa y el dos de espada. Entonces, yo voy a analizar no solamente esas dos, que ya hemos analizado un poco ambas cartas en estos temas de profundización, en esta playlist, pero también voy a analizar las figuras que están sentadas o utilizando un banco, que es otro detalle bien interesante porque hay algo de hilo conductor entre ellos. Y después voy a analizar los dos arcanos de número 10 que me lo pidieron la semana pasada, cuando hablé de los haces, y los cuatro arcanos de número 10 de los arcanos menores, como indicadores de cierres de ciclo. Entonces la seguidora me dijo, bueno, estoy viendo las cartas juntas, me doy cuenta de que las dos hacen referencia a la familia, pero ¿qué diferencia hay entre una y otra? Especialmente en el amor, pero vamos a hablar de otros aspectos, no solamente del amor, comparando un poco lo que nos dice el 10 de oro y el 10 de copa y que tienen de semejante y de diferente.
Eso ha sido todo por hoy. Me despido hasta la próxima. Yo soy Marinela Ramírez, desde Caracas.